es porque algo temen. Te lo preguntaré, Alexei, ¿a qué le pueden temer? A lo peor. Definitivamente cuando dos personajes claves en este enmarañado político, narcopolítico, definitivamente yo creo que debe de haber un temor por su vida, ya sea de un lado o del otro. Around the globe to respond with force to the array of terrorists that we face, from Hezbollah to the Sinaloa cartel. As threats move across boundaries, our unity of purpose must transcend every border. Esta fue la solicitud del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, a sus aliados, aquellos que se reunieron hace como 2 meses en Miami, ¿recuerda? El escudo de América, para responder con fuerza a las organizaciones terroristas catalogadas por Washington, incluida Hezbollah, y ahí le va, que esta es la gran noticia para nosotros, el cártel de Sinaloa. Sobre esta última organización, el secretario del Tesoro insistió en que envenena a las comunidades y amenaza vidas inocentes. En el marco de la 5ª conferencia, No al dinero para el terror, Bessent afirmó que Estados Unidos continuará las acciones para desmantelar a los cárteles mexicanos y a las redes que los respaldan. Bueno, hoy durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos, esto es interesante, hay que ver cómo están planteadas las solicitudes también, ¿no? Pero es muy importante que no ha respondido a ninguna de las 269 solicitudes de extradición que México ha planteado desde el 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de este año. Sheinbaum Pardo reiteró que entre estas peticiones hay casos muy graves para nuestro país, pues entre ellos hay personas ligadas a factureras o asociadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De igual manera se encuentran los casos de Rafael y Elian N., imputados por la delincuencia organizada por un fraude a Infonavit. Para esta situación, Estados Unidos ha solicitado a México que presentara una solicitud formal por no ser un delito violento ni considerar que los imputados representen un riesgo para la sociedad mexicana. Ojo con eso, ¿no? En el caso de los 10 funcionarios solicitados por Estados Unidos presuntamente ligados al narcotráfico, ya sabe que 2 de ellos se han entregado. El que está en pantalla, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, va a tener, por cierto, su segunda audiencia el 1 de junio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esta audiencia será una conferencia sobre el estatus del caso ante la jueza de distrito, Catherine Polk, la misma que ordenó la aprehensión, ojo, de Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios sinaloenses. Cabe destacar que durante su primera audiencia en la Corte de Manhattan, Gerardo Mérida fue asistido por Sara Krisoff. ¿Quién es Sara Krisoff? La abogada que entre 2008 y 2021 trabajó para la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Vamos a ver ahí qué es lo que sucede. Son escenarios muy, son inéditos, ¿no? No hay manera de saber por dónde van las cosas. Conversemos del tema. Alexei Chévez, analista en seguridad y Fuerzas Armadas. Alexei, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. A ver, muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, primero, ¿qué piensas que se coloque a Hezbollah y al cártel de Sinaloa en la misma dinámica, en la misma tesitura y alentar a los aliados a que ataquen y que tomen distancia particularmente del cártel de Sinaloa, que es alguien nuevo en esta trama, ¿no? En función de esta narrativa. Bueno, la primera es que dentro de la óptica de los norteamericanos tienen razón. Ambos, para la óptica y para la justicia norteamericana, son organizaciones terroristas. Entonces, pues suena perfectamente razonable dentro de su óptica el catalogar a esta organización criminal como a otras 3 o 4 mexicanas y otras 3 sudamericanas como organizaciones terroristas. La segunda, la parte económica, que es la parte que todavía no entendemos mucho y que los bancos mexicanos sí lo han entendido muy claro, es cualquier banco que coopere con organización terrorista corre el peligro de no interactuar más con el sistema bancario norteamericano internacional. Es por esto que vimos la congelación de las cuentas de estos 10, 11 presuntos indiciados por el gobierno norteamericano. Ahora, bajo esta óptica también hay algo, ¿no, Alexei? La impresión que da es que
el cártel de Sinaloa parece un poco desarticulado, mucho desarticulado con todo lo que ha vivido a lo largo de estos 22 meses. Definitivamente 22 meses más tarde, en una guerra civil fratricida entre ambas partes, los chapitos y los menchos, que han Mallitos, cobrado, mallitos. mallitos, perdón, Sí. casi 2,000 vidas y otros 2,000 desaparecidos, sí ha mermado al que antes era el cartel histórico más poderoso de México. Ujú. Ahora, aquí la pregunta es, ¿esto qué reacción crees que pueda tener como por parte de los Estados Unidos, colocar el cártel y a Hezbollah en la misma dinámica? ¿Presumes que puede pasar algo internamente, que pueden tomar decisiones o algo así? ¿O más bien es una amenaza para que cuidado con el que haga algún tipo de tarea en favor de esta organización? Definitivamente la amenaza fue lanzada a nivel global, no fue específicamente a México, pero al mencionar Sinaloa, digo Pedro para que entiendas Pablo. Ajá. Pero hay otra cosa, yo creo que el gobierno mexicano todavía no dimensiona la magnitud de tener a estas organizaciones criminales catalogadas como terroristas. Esto involucra a las 13 agencias de seguridad y defensa e inteligencia de los Estados Unidos contra estas organizaciones criminales. Es todo el poder de, por decirte algo tan poderoso como el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, también enfocados a destruir, porque no es solo capturar, ya no es una finalidad llevarlos a la justicia, es cualquier acción cinética como las que han estado haciendo en el Golfo de México contra lanchas presuntamente tripuladas por narcotraficantes. Esto lo autoriza también al Departamento de Defensa a hacer esto y también hacerlo en territorio mexicano. No lo han hecho. Sí, no lo han hecho. A ver, ¿cómo ves que va el caso de los 10 y ahora que la presidenta decía en la mañana que van 269 personas que han sido solicitadas a Estados Unidos, que sean extraditadas y no ha habido respuesta alguna por parte de Estados Unidos? Yo veo que no entendemos o no dimensionamos exactamente qué es lo que está pasando. A ver, Una cosa muy diferente es que tú pidas 300, 500 personas con cargos entre medianamente graves y menores a lo que está pidiendo el gobierno norteamericano, que son, para la óptica norteamericana, terroristas, que es hoy en día lo más grave que tiene como amenaza el gobierno norteamericano. Lo refleja en su estrategia antidrogas, lo refleja en su estrategia de seguridad, donde en las primeras páginas habla sobre México. oye, no es grave el caso de las factureras, no es grave el caso del Infonavit, no es grave el caso del gobernador de Tamaulipas, no es ex gobernador de Tamaulipas, ¿no son graves esos casos o cuál es la dimensión para poder tener nosotros una idea de lo que se trata? Dentro de la óptica de justicia norteamericana e incluso de la mexicana, hay delitos que son considerados graves. El lavado de dinero, el robo, etcétera, no son considerados delitos graves. Esto es aquí en México y obviamente también en los Estados Unidos. No lo estoy justificando, No, lo no, no. único que comento es, dentro de la óptica norteamericana, estos 10 indiciados son terroristas o tienen indicios de que sean terroristas. Y esto sí es mucho más grave dentro de la óptica norteamericana y de cualquier otro país que personas que lavan dinero cuyos delitos no son considerados en el Código Penal norteamericano ni en el mexicano como delitos graves. Aquí te pregunto, Alexei, ¿están también ahí personajes que están tratando de ser extraditados por temas como Ayotzinapa? Te pregunto, bajo esta óptica, supones que, porque la presidenta sacó el tema de los 92, pero los 92 los mandaste porque tú quisiste, ¿no, Alexei? Exactamente. Y hay personas que te van a decir que es violando la ley mexicana Ujú. Ahora, con una argucia de seguridad nacional. la pregunta es, de estos 10 ya se entregaron 2, ¿de esto qué piensas? Eh, muy grave porque en el caso del general de División Mérida, ella tenía un amparo. Este amparo le impedía a las autoridades mexicanas, independientemente de la orden de extradición o no,
actuar sobre él y aún así, por alguna razón que desconocemos, que yo solo puedo asumir que es, prefirió tomar su suerte con las autoridades mexicanas, americanas que con las mexicanas, aún así decidió eh, entregarse. Y lo mismo pasa con la persona que manejaba todos los dineros del Estado y presumiblemente también de las organizaciones criminales, que estando en Irlanda también decide presentarse como testigo cooperante. Esto es bien importante. Ellos no han aceptado, al menos en el caso del general Mérida, no han aceptado ninguno de los cargos. Están como testigos cooperantes, por eso tampoco están iniciados en el sistema penal norteamericano. Oye, ellos están detenidos en Estados Unidos, ¿no? Sí, Bueno, ahora la pregunta aquí es, si fueron allá es porque algo saben, ¿no? O fueron allá para tratar de librar rápido el asunto porque son vírgenes y santos. yo, si me permites, ¿Sí? cambiaría la pregunta, es porque algo temen. Mira, O sea, ¿cómo prefieres? Si ya tienes el manto de la cobertura del Estado mexicano, que es lo que había comentado la presidenta Sheinbaum, que dijo, bueno, aquí no hay pruebas, hasta que no veamos pruebas no hacemos nada. ¿Por qué prefieres irte a los Estados Unidos y acogerte a el sistema norteamericano, que es mucho más punitivo que el mexicano, y sobre todo las situaciones de cárcel allá son mucho más duras que las de una cárcel mexicana? te lo preguntaré, Alexei, ¿a qué le pueden temer? A lo peor. Definitivamente, cuando dos personajes claves en este enmarañado político, narcopolítico, no están tomando la justicia, la protección que te da la justicia del Estado mexicano, definitivamente yo creo que debe de haber un temor por su vida, ya sea de un lado o del otro. Sí, claro, incluso de la propia delincuencia organizada, ¿no? Sí, claro, Exactamente, empezando, y de cualquiera de los dos bandos. sí, empezando por ahí, claro. Y pero algo saben. Yo creo que deben de saber mucho. Digo, a pesar de que el caso del general Mérida, hablamos de una persona que solo estuvo 15 meses Ujú. ahí, pero es una persona que tenía el bagaje para poder enterarse y controlar o intentar controlar lo que estaba sucediendo, o al menos lo que puede tener él es la información de todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, cuando hablas con el tesorero Finanzas. del Estado, estás hablando de la persona que probablemente, otra de las cosas que se le imputa al ex gobernador o con licencia Rocha, los dineros de las campañas, de dónde vinieron y quién los proporcionó. Bueno, Alexei, ¿imaginas que pueden venir nuevos personajes denunciados desde Estados Unidos e imaginas que pudiéramos tener nuevas entregas de parte de los 8? Yo creo que definitivamente sí vienen más implicaciones de parte de la justicia norteamericana. Yo creo que sí viene más personas que van a ser indiciadas. No sé qué prefieran ellos, si entregarse al sistema judicial norteamericano, donde también hay que hacer una acotación. Más del 90% de las personas que son indiciadas dentro del sistema norteamericano llegan a un acuerdo por lo difícil que es ganarle al Estado de justicia norteamericano, y sobre todo también por lo caro que cuesta el defenderte dentro del sistema norteamericano. Alexei, te mando un gran saludo. Gracias por tu tiempo. Que tengas muy buena noche. Igualmente, muy buenas noches. Gracias.